que muchas empresas, retailers, a veces no son conscientes de que están presentes en los dos negocios. Pero en el pasado los centros comerciales construían su centro comercial y vendían las tiendas también. Creemos que es una fortaleza porque nosotros diseñamos un mall y podemos escoger qué marca queremos. Somos agnósticos a que sea mi primo o no. ¿No se te ha ocurrido alquilarle tu local de tu tienda de tal cosa a un banco, por ejemplo, o a una empresa? Y esta persona me decía, sí, me han ofrecido y si lo hago ganaría más. Hola gente, bienvenidos a Chela de Negocios. En este podcast nos tomamos una chela y hablamos de negocios, Nico. Así es, yo soy Nico, estamos hoy día con mi gran amigo Willard para hablar como siempre de un nuevo negocio al que queremos entender, tomándonos unas chelitas. Hoy día estamos con Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco en Perú. Bienvenido Alejandro, gracias por estar Salud acá con Alejandro, nosotros. Salud. bienvenido. Salud y muchas gracias por la invitación. Encantado. Salud, salud. Oye Alejandro, Parque Arauco es una empresa que tiene centros comerciales, que administra centros comerciales. Un poco cuéntame a qué se dedican como para poder mapear ahí del negocio que vamos a hablar. Ahora, nosotros vemos que estamos en la industria de rentas inmobiliarias en general, ¿no? Y en el mundo de rentas inmobiliarias uno puede hablar de varios tipos de como le dicen, asset classes, tipos de activos, ¿no? Uh-huh. Hay oficinas, hay retail, los centros comerciales, retail en diferentes formatos y hablaremos de eso. Uno puede hablar de logístico, donde están los almacenes, por ejemplo. Claro. ¿no? Podrías hablar de hoteles, podrías hablar de vivienda para renta institucionalizada y otras cosas como educación, salud, ¿no? También podrías tener la Obras propiedad públicas, caminos, en y fin, alquilarlo. a nivel, claro, ya no ¿no? es inmobiliario exactamente, pero inmobiliario puede ser comercial, puede ser industrial. Claro, ¿no? Y- Y de hecho los gringos le llaman commercial real estate cuando incluyes oficinas también, retail, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de rentas inmobiliarias y lo digo no solo retail porque tenemos algunas otras cosas que no son solo centros comerciales. En algunos países tenemos un hotel, estamos incursionando en el negocio de rentas inmobiliarias de vivienda, Ujú. vivienda institucionalizada, un solo dueño, propietario del activo, el que alquila la vivienda. Uh-huh. ¿no? Pero obviamente el core del negocio, lo más fuerte es retail, es los centros comerciales. Buenísimo, oye, mil gracias. Ahora, la primera pregunta es, no sé si la más difícil, pero es pedirte que nos ayudes, porfa, a entender todos nosotros cómo funciona el negocio de un centro comercial. ¿Qué significa la pregunta, para ampliarla un poquito, un centro comercial, cómo gana plata, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos o unidades de negocio, como lo tengan definido? Y no solo las de Parque Arauco, sino en general, cómo funcionan los centros comerciales, su vínculo con el retail, y seguro que habrá perspectivas inmobiliarias, financieras y de otras índoles, pero ayúdanos, porfa, dándonos un marco como para poder ir escarbando. Trato, si les parece, partir de la forma más simple y después lo vamos complejizando porque hay varias partes más complejas en el negocio. En la esencia más simple, uno diseña un espacio, saca los permisos, contrata a alguien que lo construya, construyes este espacio, lo alquilas en ese proceso y cobras una renta. Siendo tú el inquilino primero. Siendo tú el propietario, o ni siquiera el propietario, ¿no? Tú buscas un terreno o buscas una ubicación. Parte de la clave del negocio es que sea una buena ubicación, ¿no? Diseñas un espacio, parte también de la complejidad, y hablaremos si quieres un poco más de eso, es a quién voy a traer este espacio, ¿no? Uh-huh. De qué tamaño es esta ubicación, de qué tamaño voy a construir lo que construya, es de un piso, 5 pisos, voy a meter tiendas un ancla, supermercado, voy a meter un cine, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona lo el flujo diseñas, dentro del lugar? ¿no? Sí. De dónde viene la gente, qué poder adquisitivo tiene, etc. Tenemos que entrar ahí, pero dale. En básico diseñas un espacio, en muy básico sacas los permisos y contratas un constructor, y en muy básico lo contratas, o sea, lo alquilas en cierta forma, y en muy básico recibes la renta. Ajá. ¿no? Todo eso tiene una serie de complejidades que podemos entrar a profundizar, pero ese es como en Y- esencia. Yo quiero arrancar por un punto ahí que es el alquiler. De hecho, ese es un modelo que es el modelo más común hoy, pero en el pasado los centros comerciales construían su centro comercial y vendían las tiendas también. Como Camino Real, dices. Como Camino Real, creo que Caminos del Inca también fue así, y eso no terminó funcionando. Sí. ¿no? Hay un punto que no mencioné en este proceso, que es el financiamiento. Pues esto es un negocio también bastante financiero, ¿no? En la medida que tú logras un financiamiento barato y de largo plazo, puedes hacer mejores y más proyectos, ¿no? Uh-huh. Y probablemente lo que pasaba en algún momento es que como no había un financiamiento, ningún banco te daba la plata para un bien
futuro, ¿no? Que el banco no sabía en ese momento a quién se lo ibas a alquilar, Claro. para poder desarrollar un proyecto así, probablemente solo te queda la opción de vender los espacios. Hoy en día no es así, hoy en día hay operadores grandes con amplia experiencia y que el banco les presta y consecuentemente tú puedes construir, ser dueño de todo el espacio y tú alquilarlo con una visión de largo plazo. Esa gestión centralizada, digamos, de la que adolecen algunos de los ejemplos que nos dijo Nico, favorece, digamos, que se desarrolle mejor el centro comercial. Y lo digo por la experiencia de los centros comerciales que más bien tienen propiedad quebrada en pedacitos y que lamentablemente no han podido ser exitosos, ¿no? Eso es un cambio tremendo en la gestión desde el inicio, desde que tú diseñas el espacio y escoges qué marcas quieres que vengan y qué tipos de locatarios quieres que vengan. Claro, tú como dueño del espacio, tú decides quiénes van a estar ahí. Claro, ¿no? Ok. Sí, no, yo voy a entrar después a los matices de eso, pero desde que tú lo planeas y dices, yo quiero estas marcas acá, hasta cómo lo gestionas, ¿no? ¿Qué haces realmente para atraer a la gente al centro comercial? Cómo traccionas las acciones de marketing, cómo lo operas, ¿no? Es muy diferente hacerlo cuando tú eres el único propietario y es tu activo, o puede ser un operador también, ¿no? Pero, Ujú. o cada localcito por su cuenta está tratando de coordinar acciones independientes, es muy diferente, ¿no? Y el valor que trae un operador centralizado de centros comerciales y realmente propietario es tremendo comparado con el otro escenario, que creo lo prueba cuando vemos pues, centros comerciales que se desarrollaron en la industria, se llama propiedad horizontal, ¿no? Porque es como los edificios cuando también vendes pisos, ¿no? Es una propiedad horizontal, propiedad horizontal, muchos han terminado fracasando, ¿no? Y creo que hay claros ejemplos en nuestro país, bueno, y en otros países. De hecho, bueno, el inquilino, entiendo, se le llama locatario. Le llamamos locatario Sí. en el mundo de los centros. Y yo, por un ratito antes de volver a estos 4 frentes que nos comentas, si yo me pongo en los zapatos de un locatario, ¿no? Y es decir, que yo soy alguien que necesita un local para atender al público, ya sea porque vendo productos o servicios, de hecho yo tengo opciones. Una opción es yo alquilar o comprar un local y abrir mi tienda, digamos, puerta a calle. Ya aparecen las palabras sofisticadas, guachafas, ¿no? Standalone, ¿no? Y otros nombres. Una tienda puerta a calle, ¿no? Una tienda normal. Esa sería una opción. Y otra opción que yo tengo como un potencial, digamos, negocio de atención al público sería buscar a un centro comercial y arrendar un espacio, convertirme en un locatario en un centro comercial. Tú mencionaste hace un rato la palabra tráfico, y la palabra tráfico es gravitante, pero hay no solo esa, si nos puedes contar un poquito sobre el tráfico, pero hay varias otras variables en la propuesta de valor de un centro comercial a un locatario. Cuéntanos, porfa, qué hace que un locatario diga, quiero entrar a este centro comercial. Voy un paso atrás muy breve, ¿ah? Sí. De tu primera decisión como locatario, ¿no? Que tú me dices, oye, ¿puedo comprar un local en la calle? La primera es compro o arriendo, ¿no es cierto? Y Sí. hay un tema de dónde meto mi capital, ¿no? O sea, quiero meter mi capital en, ¿no? Cantidad de plata en una cosa que está ahí parqueada o no. Puede que sí, porque puede que tengas un negocio inmobiliario, puede que no, digas, no, mi plata va a comprar la ropa y mi stock que voy a vender, ¿no? Pero no va en ser A propietario. mejorar la experiencia, hacer Entonces, delivery, a lo esa que es una fuera. primera decisión. ¿En qué va tu capital? Y Ajá. muchas empresas dicen, mi negocio es, o sea, el retail de venta de ropa. No estoy acá o Sí. de comida o lo que fuera. No estoy en el negocio inmobiliario. Es que Entonces, de la hecho, primera es rento. pero son por dos, poner un es ejemplo. que son dos negocios dos negocios. diferentes, el inmobiliario y el negocio de retail, o sea, de venta minorista de cosas, que es algo que es muy fundamental porque muchas empresas, retailers, a veces no son conscientes de que están presentes en los dos negocios. Y cuando los analizas como uno solo, te puede ocurrir que tú dices, oye, este año me ha ido bien. A mí, y aquí una experiencia personal, me ha ocurrido hablar con alguien y decirle, ¿cómo te va? Oye, me va bien, gano platita, ¿no? Oye, ¿y no se te ha ocurrido alquilarle tu local de tu tienda de tal cosa a un banco, por ejemplo, o a una empresa? Y esta persona me decía, sí, me han ofrecido y si lo hago ganaría más. Ganaría más que operando mi negocio. Entonces, ese es un síntoma de que tienes dos negocios, el inmobiliario de alquilarlo, que sería el ejemplo de esta otra persona o del banco que le alquilaría a él, con lo cual gana 100, ¿no? Y el negocio suyo, retail, en el que probablemente perdía 20, solo si lo separara, y 100 menos 20 es 80. Entonces él decía, yo gano 80, ¿no? O sea, no me va mal, gano bien, y si lo alquilo, dejo de operar y lo alquilo en tercero,
gano 100. Esa señal es que su negocio de retail en realidad destruye valor. Y te decía, muchas personas, o sea, empresarios, no se dan cuenta de que hay que gestionar eso por separado. Ahora, en el ejemplo, para seguir con lo tuyo, es que este retail, el que tiene claro que es distinto el inmobiliario del retail y que no pierde 20, sino que tiene un negocio retail que es superavitario, él tiene la posibilidad de decir, oye, este negocio de retail ya lo hago, ya sea comprando y juntando estas dos, que me sean azul más azul, todavía más azul, alquilando locales a un tercero o alquilando locales a un centro comercial. Pero no solo eso, ahí no me quiero meter ahorita la discusión de si invierto en el real estate Sí, o en mi negocio, pero es que el real estate normalmente es un tipo de activo de inversión de rentas relativamente estables, de muy largo plazo, pero relativamente bajas, ¿no? Y el Ujú. retail de repente tiene mucho más rotación con rentabilidades más altas. Entonces, el retailer dice, no, yo le invierto mi plata no a comprar el ladrillo donde voy a poner mi tienda, yo le pongo mi plata a mi stock, ¿no? A mis polos, a mis cosas, Así porque es. eso lo roto y le saco plata, ¿no? Entonces, la primera decisión es, y vuelvo a ese punto inicial, ¿de compro o alquilo? ¿No? Entonces, imaginemos que decides alquilo, ¿no? Tu primera pregunta es, ya, ¿me voy a un centro comercial o me voy puerta a calle? Pros y contras, de nuevo, ¿no? A tu pregunta del pro del centro comercial, bueno, el centro comercial normalmente trata de escoger, como dije al principio, una ubicación. Otro de las típicas jergas del mundo de real Location, estate es location. location, 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 ¿no? Tú buscas una muy buena ubicación que normalmente tiene muy buen tráfico. Tráfico de gente que vive cerca o que pasa por ahí porque estás en una buena avenida, porque estás en una buena intersección, porque el público cercano pues tiene cierto nivel de afluencia o es una zona de oficinas o una combinación O estás dentro de del todas las aeropuerto. anteriores, lo que fuera, no tienes un muy buen flujo de gente. Otro beneficio normalmente tiene seguridad y desgraciadamente para una ciudad como la nuestra y como la de nuestro país, hay pocos lugares o pocos espacios públicos seguros, ¿no? Y el centro comercial cobra un rol importante de ser casi que el espacio de carácter público seguro para las familias. Y si tú piensas, y de repente más que Lima en provincias, ¿no? Muchas provincias te ofrecen la plaza de armas y el centro comercial y no hay más. Entonces, em, es una pena decirlo, pero realmente es de los pocos lugares donde una familia puede salir a Pasar el disfrutar, día. tener ocio, entretenimiento seguro. em, Y la seguridad no solo es desde el punto de vista de la familia, también es el negocio. Una cosa es no, tú claro, tener que proteger tu negocio en la noche cuando no hay claro. nadie, tener seguridad y los costos que eso representa, versus estar dentro de un centro comercial que te da ese servicio. Hay un componente de seguridad, efectivamente, ¿no? Ujú. Hay un componente del mix, es decir, oye, ¿con quién estoy a mi costado, no? Yo estoy por acá y de repente en la mejor esquina, pero al costado tengo, pues, un taller de carros, ¿no? Ujú. ¿Quién está a mi costado y cuáles son las marcas que atraen, digamos, este público que va a venir a comprarme y me va a comparar con otras marcas? Que eso es clave también, ¿no? O sea, la clusterización de negocios del mismo tipo, ¿no? Uno cuando dice, oye, quiero ir a arreglar mi carro, va a una zona en donde hay un montón de talleres, Y pasa con ¿no? las zapaterías y las farmacias, ¿no? Quiero ir a comprarme textiles, me voy a Gamarra, Claro. ¿no? Que hay un montón de empresas textiles, pero si una tiendita de Gamarra pone su tienda al medio donde están todos los talleres, difícilmente agarra ese Mm. tráfico. Y puede ser, mismo rubro, puede ser complementario, o sea, hay ¿no? diferentes formas de ver el mix, pero efectivamente el mix es un tema importante. Y el otro es el esfuerzo de marketing que se hace, ¿no? El centro comercial le dedica no solo plata, sino recursos de equipo, ¿no? Yo tengo un equipo dedicado que está pensando en las campañas, que tiene una campaña programada, que tengo suficiente poder de negociación como centro comercial grande para hacer pues campañas potentes con buena escala, ¿no? Y con medios que de repente una persona sola no podría hacer, ¿no? Y el último tema es la operación, que es lo que la gente no percibe a menos que te salga mal, ¿no? Que es tu centro comercial, tiene que estar limpio, eh, seguro no solo desde el punto de vista de seguridad de robo, ¿no? Sino seguro físicamente, ¿no? O Ujú. sea, tus escaleras mecánicas funcionan, tus ascensores funcionan, ¿no? Bueno, hemos visto casos ¿no? Y tienes que estar seguro, tienes que Ujú. tener un lugar seguro para las personas. Entonces es un punto también que el operador del centro comercial tiene que cuidar y es muy, muy relevante. Y con respecto al mix que nos cuentas, o sea, no sé si sea un buen ejemplo, pero yo hace unos años estuve en Santiago de Chile y conocí un mall que se llama el Mall Sport, Mm, que es un centro comercial temático sí, solo de deportes. Si te quieres lo conozco. comprar una tabla de surf, una raqueta de tenis, No te dejan caminar, una... tienes que correr por el mall. No es un centro comercial grande, pero es todo lo que es deporte, hasta deportes de equitación, cosas, en fin, ¿no? Bastante ya más de nicho, pero lo que te quería decir es que pensando en
construyendo sobre lo que tú nos decías de Mix, ya este es un lugar de destino, no tanto la visita, digamos, de barrio, de voy al mall que está cerca de mi casa para pasar el día, sino que, oye, acá, No todos los malls son para todo. exactamente, ¿no? ¿Hay alguna clasificación de malls? Hay varias clasificaciones y efectivamente el tema de destino no puede encajar en una de ellas, pero las típicas son primero por tamaño, ¿no? Eres un mall regional o superregional, que es el mall grandote, cuya, voy a usar las palabras extrañas, isocrona, o es decir, el público, o como a veces le dicen los gringos, el catchment area, o sea, ¿no? ¿Qué tanta gente alrededor traes? Un mall muy grande y muy potente trae mucha gente. Creo que ejemplos que tenemos, de repente me voy a dos extremos, pero el Jockey Plaza es un claro ejemplo de un mall con isocrona grande. Mega Plaza Independencia en Lima Norte es un mall claramente que atrae, ¿no? De ahí tienes malls más chicos, ¿no? Tienes los vecinales, tienes unos que más allá del formato, de repente tienen un mix que lo llamamos lifestyle. Nosotros Lifestyle. tenemos un par, ejemplo el Arcomar, un mall Ujú. reciente también que abrimos en La Molina. Y ahí pasas a los más chicos que le llaman Power Centers o incluso los Strip- strips, ¿no? Strip malls. Esos son menos destino y están básicamente al paso, ¿no? Entonces, esos son más de conveniencia en ese sentido. Están más pensados para el ejecutivo, seguramente, donde hay zonas de oficinas, que sales a la hora de almuerzo y te pasas un ratito y... Sí, Si o vives cerca a cerca. tu casa, ¿no? Ajá. Pero efectivamente no suele ser un destino que tú vas a recorrer pues media hora para llegar o 20 minutos, sino estás muy cerca y de Te queda de pasada paso, claro. consumes o, ¿no? Satisface alguna necesidad de consumo o de lo que fuera, ¿no? De servicios. ¿Cómo se mide el rendimiento de un mall? O sea, ¿ustedes cómo dicen, oye, le está yendo súper bien a esto? ¿Es ventas? Porque un mall puede estar lleno y no generar las ventas que necesita. Puede haber una tienda que tiene una súper ubicación, pero no vende nada. Un poco, ¿cómo manejan eso? O la gente ¿Cómo solo va a hacen eso? comer. Claro, o la gente solo va a comer, o al cine. Hay muchísimas métricas. La más usual cuando uno está planeando el centro comercial es la TIR, la tasa interna de retorno, ¿no? ¿Cuál es el retorno de mi inversión en ese aspecto? Pero una vez que uno empieza a operar, no solo mides, ok, cómo me fue respecto a lo que pensé que me iba a ir, pero mides ciertos indicadores, si lo miras casi como tu P&G, ¿no? Ujú. Vamos por tu flujo, cuánta gente viene, ¿no? Nosotros medimos, y es usual un buen operador que mida cuánta gente va al mall por día, fin de semana, 10 semanas, ¿no? Por puerta, etcétera. Tus ventas, ¿no? El operador le suele pedir al locatario las ventas mensuales y te las puede dar diarias mejor, porque tú comparas, oye, mi campaña cómo fue, ¿no? Y es Y el muy locatario te importante. tiene que decir eso, es como parte del contrato, Claro, te tiene que decir cuánto vende. ¿Te sí. paga también en base a cuánto vende? Sí, ahora hablamos un poco de ingresos, ¿no? Ajá. Pero ventas es una medida importante de que te da una idea de la salud de cómo va el Tráfico, espacio. ventas. Tráfico, ventas. Tú puedes medir obviamente tus ingresos, finalmente tu resultado, tu EBITDA ¿no? También a veces lo medimos como NOI, que es el Net Operating Income, ¿no? Que es tu flujo operativo, ¿no? Cómo va realmente mi operación en términos de resultados también, ¿no? Y obviamente, partiendo de la premisa que es un negocio apalancado, también tu nivel de apalancamiento y de pago de deuda, porque realmente, claro, los niveles de EBITDA porcentuales suenan muy altos, Claro. pero hay un gran pedazo de plata que se va después Lo que pasa es que al banco o al bonista o al que sea que te haya son financiado. inversiones grandes en Son inversiones muy capital, grandes. ¿no? En CAPEX, ¿no? Y claro, suele estar acompañado cuando hay una inversión grande en CAPEX de EBITDAs altos, pero plazos de recuperación muy largos. También. Oye, el EBITDA de esta empresa es 50%. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué obscenidad! Pero escúchame, hemos parqueado una cantidad de plata Claro. inconmensurable y que no la vamos a recuperar en 20 años, 30 años. En el caso de un centro comercial, y corrígenos, es el plazo, me parece que es 8 o 9 años más o menos. Puede ser más, de hecho, pero al punto del EBITDA, tú también mides el margen EBITDA, ¿no? Ujú. Y si tú ves en un retail, en un supermercado, el margen EBITDA puede ser pues, 1 o 2%, ¿no? Tal 3%. cual. En el centro comercial es súper alto, pero claro, el EBITDA no mide en ninguna parte cuánta plata va para el banco, ¿no? Claro, Entonces tú puedes ver un margen servicio EBITDA de deuda. altísimo, pero claro, hay una componente después que se va para el banco, ¿no? Entonces es importante también medir tu salud financiera respecto al nivel de endeudamiento y cuánto le vas pagando al banco. Ajá. El banco, por decirle genérico, puede ser el bonista, el que sea que te financió, Exactamente, ¿no? porque ya sea que es capital tuyo, de un tercero o deuda, en cualquier caso el EBITDA tiene que hacer que se recupere esa inversión. Claro, y a lo que voy generalmente uno busca deuda más que solo capital, porque la deuda es más barata que tu capital. Entonces Sí. apalancas con deuda, ¿no? Decías que te pagan, o sea, digamos, tus locatarios te pagan por estar ahí. Pero llega a pasar que ponte un locatario no te funciona en tu mix y tú como mall dices, oye, yo necesito a esta tienda acá.
y tú podrías ir y pagarle a una tienda para que esté ahí. ¿Podría pasar al revés? No, difícil que le pagues una tienda por estar ahí. Lo que suele pasar es que lo que llamamos ancla, o sea, tú cuando construyes un centro comercial, y vámonos no a los strips, ¿no? Sino los de vecinales para mayor tamaño, sí busca ciertos anclajes, ¿no? Ciertos importantes motivos para ir. Tiendas por Eh, departamentos, supermercados. Entonces hay como 5 anclajes típicos, por decirlo así, ¿no? El supermercado, que te da recurrencia, es un lugar que vas a ir frecuentemente. Las departamentales, que tienen una serie de marcas dentro. Mejor el hogar. Mejoramiento del hogar es una de esas, ¿no? Tenemos 2, 3 marcas en el país, ¿no? Y ahí tienes cines y gimnasios como posibles anclajes también en diferentes horarios del día, ¿no? Y normalmente tratas de definir qué anclajes quiero para este centro comercial, depende del público objetivo, cuáles metes. Efectivamente, las anclas suelen pagar un poco menos por metro cuadrado, pero toman grandes áreas, ¿no? Entonces, sí, a tu pregunta, Por escala. sí, pues pagan un poco menos, ¿no? Pero te traen gente. Traen flujo. Claro. Un poco con cómo está cambiando el retail. ¿Qué pasa con los centros comerciales? O sea, hubo una época en donde querías hacer compras y hacer buenas compras y viajabas casi para ir al mall. Pero hoy yo me pido todo lo que necesito de Estados Unidos, desde mi casa, no pasa nada. ¿Cómo Desde China ahora Desde inclusive. China Temu, ¿no? 100.000 pedidos al día de Temu en campañas a Perú. ¿Cómo ha afectado eso el negocio de los centros comerciales y qué está pasando ahí? ¿Qué están viendo? Te diría, en la pandemia yo creo que generó mucho temor de la posibilidad de que la penetración del comercio online se disparara, ¿no? Y para mucha gente empezaron a salir anuncios, ¿no? Y la relevancia más que el centro comercial, de la tienda física, ¿no? Obviamente impacta también el centro comercial. Cuando se acabó la pandemia vimos que la gente volvió como locos, pues, ¿no? Al mundo físico. Porque somos seres sociales, ¿no? O sea, tú quieres salir y tener una experiencia, o sea, no quieres estar metido en tu pantalla todo el día, ¿no? Entonces la gente salió de vuelta y creo que comprobamos cuando vimos el retorno fuerte de nuevo, medimos los flujos, medimos las ventas, y vimos que la gente volvió. Sí es cierto que hay un componente que poco a poco va creciendo en la penetración online, ¿no? Ujú. No estamos ni cerca de los niveles de, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ahora puedo hablar un poco de diferencias de eso también. Pero sí el mall cumple varios roles fundamentales. Uno es obviamente un punto de venta, ¿no? Y de hecho, el centro comercial en el Perú es el principal punto de venta de la venta formal del país. O sea, la venta formal sale principalmente por centros comerciales. Si no me equivoco, los centros comerciales del país, que por lo menos los que están asociados a ACCEP son como 90, y si no me equivoco, forman como el 1% o el 3% del PIB del país. O sea, es un componente importante de lo que se vende en el Venta. país como comercio, Y ¿no? experiencia. Y el otro componente importante, efectivamente, es la experiencia. Entonces, uno no es que solo va a comprar un polo, una camisa, unos zapatos, lo que fuera, sino vas a disfrutar, ¿no? Te vas a comer en un restaurante rico, puedes ir al cine, puedes ir incluso a hacer nada. Te puedes ir a sentar en una banca si quieres comerte un helado, ¿no? A echarte en las camas de las tiendas por departamento. Un ratito. También. Una siestita. Pero es el otro uso importante o la otra función que les decía al principio, ¿no? Es el único. Es el espacio de carácter, público. Qué bueno que no manejo una departamental. El espacio de carácter público que la gente usa y es seguro y es un poco ese rol que también cumplen los centros comerciales de armar un espacio para la gente, ¿no? Que sea agradable, que sea simpático. ¿Cuánta de la gente provoque que con tu va familia. a uno de tus malls va a tener la experiencia más que a comprar? Realmente siempre alguien compra algo. O sea, imagínate, porque tienes para todos los segmentos, ¿no? Pero Claro, compran comida, ponte. claro, puedes Pero- ir con toda tu familia si quieres llevar 5 hijos, más 10 amigos y les regalas a todos un helado. Ujú. Y hay helados pues de un sol, ¿no? O sea, tienes todos los precios. Entonces, puedes realmente ir desde lo más simple hasta, no sé, pues gente que va a las tiendas de lujo y se compra las carteras de miles, ¿no? Entonces, pero nadie te obliga a comprar. Tú puedes ir a sentarte en una banca y pasar el día. Buenazo. Pero Está pagaste bien. de estacionamiento igual. Puedes ir caminando también, ¿no? Claro. Es verdad. Bicicleta. Es verdad, sí, sí. Todos tienen espacio para Es verdad. bicicleta. De hecho, hoy en día casi todos los malls tienen cargadores de carros eléctricos, ¿no? De hecho, gratuitos. Entonces, hay otros beneficios ahí que siempre suman. Oye, entrando un poquito más en ese tema y algo que ya mencionaste un par de veces, el tráfico. Dentro del centro comercial, digamos, logras con el área de marketing y el posicionamiento, el mix, todo lo que nos has contado, que venga gente al mall. Ujú. Pero una vez que entra la gente al mall, la gente se mueve adentro del centro comercial, ¿no?
Hace un tiempo me contaba un amigo, me decía él, esto funciona como si fuera líquido, como si fuera agua, y me decía, tú pones una gradita en un sitio y ya el agua no fluye, ¿no? Y no sé si, corrígeme por favor, si este amigo estaba bien o no, pero apenas hay una traba y ya nadie va para allá. Es así o sea, No diría como una traba, una gradita, pero sí es cierto que normalmente, como en todo lugar, hay zonas que llamamos más frías y zonas más calientes, ¿no? Ujú. Donde la gente circula más, circula menos. Y el rol, justamente, cuando tienes un operador centralizado, es ir eliminando esas zonas frías y volviéndolas calientes. Y eso tiene que ver con qué marcas pones, ujú, con qué diseño pones. Puede ser cosas tan simples como esta zona es oscura, ¿no? Le falta luz. O no sé, estás sí. en una mala esquina, rediséñala. O no tienes ninguna marca potente acá. ¿Por qué no ponemos una marca que traiga gente y que sea más destino? Entonces, sí hay un trabajo del operador de ir limando, desapareciendo esas zonas frías, que a Ujú. veces suelen pasar, a veces no las previste o se generaron por algún motivo. No sé, haces una remodelación y bueno, hay una zona que es un poco más fría temporalmente, ¿no? Ir obviamente generando más zonas calientes. ¿Y por qué ese beneficio de las partes? Porque si yo genero una zona caliente que vende más, un locatario está dispuesto a pagarme más por ese espacio. Entonces nos conviene a todos que Y en la tengamos un rango conversación con el mayor. locatario está presente el tráfico de ese punto específico, de ese No corredor. necesariamente, porque em, eso puede, primero que puede variar mucho y claro, hay operadores de todo tipo. Hay unos que son pues con poco tráfico, muy destino, generan mucha venta. Ujú, Lujo, por ejemplo, es un sí, ejemplo, ¿no? Poco tráfico, ticket muy alto, ¿no? Y hay otros que son de ticket muy bajo, ujú, pero alta rotación, mucha venta. Depende mucho, la verdad que no es necesariamente claro. un Que indicador depende del a nivel ratio de de conversión, locatario. ¿no? De la gente que pasa por afuera, cuántos Sí, entran y de esos que entran, de cuántos los compran walk-ins, cuántos y compran. cuánto es en promedio que compran. Y el ticket promedio de lo que compran, ¿no? Y en efecto, tú te pones a pensar, no sé, Nico, una cafetería, ¿no? Un Starbucks, por dar cualquier ejemplo, ¿no? De la gente que entra a un Starbucks, ¿qué porcentaje comprará algo? Es súper alto, ¿no? De Sí. hecho, es difícil pensar que alguien entre a una cafetería, seguro que habrá alguno que Pero dice los que se no, sientan afuera, eso sí te baja el porcentaje. ¿no? Pero claro, hay locales donde la gente cruza la puerta y de todas maneras sale con algo. Claro. No es igual, obviamente, no es homogéneo en diferentes No es categorías. igual en una tienda de carros. Y si te vas al extremo, así es, y si te vas al extremo en el online, los ratios de conversión son bajitos, ¿no? 0 punto algo, ¿no? O sea, entró un montón de gente haciendo el símil con la tienda física. Es casi un tema de inversión, ¿no? O sea, yo entro en una página, mientras conversamos puedo entrar a 3 tiendas y no pasa nada y no compro nada, pero si ya me tomé la chamba de ir al centro comercial, de ir caminando a la tienda, es casi porque voy con una decisión, ¿no? O si estoy por ahí y entro a la tienda y estoy observando, hay mucho más posibilidad, lo tengo en la mano, ¿no? Ujú. Un vendedor me comienza a ofrecer algo y lo que fuera, pero pruébatelo y es mucho más probable que compre. Es lógico, ¿no? Es la presencialidad. Hay unos más extremos, ¿no? Así como tú dices, voy a Starbucks porque ya sé que me voy a tomar un café o me voy a comprar un sándwich o lo que sea, te metes un Dollar City Ujú. solo para mirar. Y de hecho sales De con hecho, algo, de Claro, hecho. ¿no? claro. De hecho compraste algo porque todo cuesta Tienes Es razón, qué increíble esa 5 bueno. tienda. soles, ¿no? No Es me increíble imagino esa entrar tienda. a esa tienda sin salir con algo. Claro, y te Y, compras pen- cosas y pensaste que no ibas a comprar nada. cosas útiles, además, ¿no? El otro día me compré una esponja con un palo así que aprietas arriba y va botando el ayudín. Súper, no sé cómo puedo vivir sin eso. Sí. Increíble, ya no tienes que ponerle ayudín a la esponja, es increíble. Yo Buenas. tenía una pregunta más como de los países, cómo funciona, ¿no? En Perú, cuando yo era chico, había un centro comercial en Lima, ¿no? Había uno, casi. Hay un par chiquitos, pero había uno grande. Ahora hay cientos, ¿no? Eh, ¿Cómo se compara el Perú versus otros países? Y en países donde hay mucho más comercio electrónico, tipo Estados Unidos, ¿hay por definición menos malls? No, lo que se mide es efectivamente penetración de los centros comerciales, ¿no? Lo puedes medir como metros cuadrados per cápita o por persona o lo que fuera, ¿no? Y metros cuadrados más que número de centros comerciales porque pueden ser muy grandes o muy chicos, ¿no? Perú está subpenetrado, lo que diría, oye, debería dar espacio para crecer más. Puede que tenga que ver algo con la informalidad del país en general, ¿no? Y en la medida que sigamos formalizándonos, habrán más espacios pues, formales de venta formal, ¿no? Y ahí hay un trabajo también de los centros comerciales de ir incentivando a los emprendedores a formalizarse, a entrar a los malls, a vender y a probar lo que es vender un producto compitiendo con una marca pues, de otro nivel y elevando tu estándar, ¿no? Y hay un rol muy importante que cumplir ahí de ir empujando y formalizando y llevando a los emprendedores a un siguiente nivel. Em,
otros países, y incluso Latinoamérica, o sea, Chile, Brasil y el mismo Estados Unidos que tú dices, tienen niveles de penetraciones mayores. Puede ser. Guayaquil me pareció alucinante, que todo se hace en un mall en esa ciudad. Reunión no que sabía, tengas, ¿no? reunión que te van a citar en un mall. Puede haber un componente también, depende de la ciudad, y acá voy a especular, ¿no? Pero de seguridad puede haber un componente también de falta de espacio público. O sea, que también nos falta en nuestro país que sales de ciertos distritos y no hay parques, no hay, no hay mucho espacio donde tú puedas estar, más allá de seguro, agradable, ¿no? Ujú. Y el mall también cumple ese rol. Y hace un rato nos hablabas de, oye, digamos, el retail, nos decías, formal, ¿no? Versus lo que es la venta informal, y que los centros comerciales reflejan una buena tajada de lo que es esa porción de formalidad. Hay otro término que se utiliza mucho, que es el moderno y el tradicional. Tradicional no significa informal, moderno no significa formal, pero hay una alta correlación, digamos, entre los dos términos, ¿no? Sí. El Perú todavía, nosotros somos un país de alto, digamos, de alta incidencia de uso de canales tradicionales y de mucha informalidad, ¿no? Se dice 70, según quien lo mide, 70, 80%, y varía obviamente por categorías, pero de todo lo que se consume todavía se mueve en el tradicional. Y si tú te pones a pensar, hace un rato hablábamos de ejemplos como de Temu, de un supermercado. Para mucha gente del Perú está lejos de la realidad, si te pones a pensar, de una familia, una señora, una persona que va a un mercado de barrio o del pueblo a hacer sus compras semanales y compra su ropa, digamos, en alguna tienda de la zona, ¿no? Esa penetración todavía está realmente lejos de llegar a los niveles de otros países, ¿no? ¿Qué crees tú, Alejandro, que nos falta como país para promover ese desarrollo? Porque hace un rato nos hablabas de este índice, ¿no? De metros cuadrados de centro comercial. Se suele usar esa medida como una medida de desarrollo de países, ¿no? De qué tan avanzado está, hace un rato decías Guayaquil, o sea, qué tan avanzado está Ecuador con respecto a Perú, Argentina, Chile, etcétera. Y es una de las medidas, no es solamente PBI per cápita, etcétera, sino metros cuadrados de centros comerciales sobre población, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para... Hay varios factores, ¿no? O sea, hay factores que uno, te voy a decir cosas que de repente voy a especular un poco, ¿no? Pero tú puedes argumentar un poco de poder adquisitivo, ¿no? La gente de repente hoy día en Perú prefiere precio que calidad, ¿no? Y prioriza precio, y puede haber una percepción, y voy a decir percepción, que el canal tradicional, por llamarlo así, o el mercado tradicional, es más barato que el moderno formal. No necesariamente es cierto, ¿ah? Hay varios estudios que demuestran que no es así. Pero a veces también influye pues la relación con tu casero que te regala la manzanita extra, lo que fuera. Ujú. Ahora, no quiere decir que eso no conviva. Hay un mall súper bacán, de hecho acabamos de comprar hace poco Minca, todavía no lo operamos, no hemos tomado control. Y Minca tiene un componente de mercado tradicional dentro del mall. Sí. Y la verdad es que la gente de Minca ha hecho un muy buen trabajo de que el mercado esté impecable. Y tú lo ves y es lindo, ¿no? Con unas Ujú. frutas increíbles, con pescado fresco, pero de primera. Hay chefs que compran ahí sus insumos, ¿no? No creerías la cantidad de Em, veces que he ido a Minca. Ajá. Y convive perfectamente, ¿no? Y de repente una persona compra tanto en el supermercado como en el mercado y se lleva diferentes cosas y comparas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no va a desaparecer. O sea, los mercados van a seguir. Incluso tú me hablas de otros países, ves otros países donde hay mercados, pues, súper sofisticados, ¿no? Y es toda una experiencia ir a comprar al mercado, ¿no? Y una experiencia bacán. El mercado de San Miguel en Madrid. ¿No? Eso no es mercado, pues, ¿no? Pero han ido, Pero ¿no? sí, Han ido sí. evolucionando. Entonces tienes el mercado más básico que nosotros se nos ocurre cuando dice la palabra mercado, hasta Sí. cosas como un mercado San Miguel. Qué buena. Hace unos capítulos de Chela de Negocios tuvimos acá a Daniel Amador, gerente de marketing de la U. Y él nos decía que uno de sus competidores eran los centros comerciales. Que ellos entendían el negocio de llenar el estadio como un negocio de entretenimiento, que ellos no compiten con Alianza porque no le quitan hinchas a Alianza, que ellos compiten con el centro comercial, con el cine. ¿Ustedes también mapean dentro de cómo analizan a su competencia y su industria las otras opciones de entretenimiento, un poco cómo funciona esa estrategia en La un verdad que mall? nunca había pensado en un estadio como un competidor. Pero sí, uno tiene que pensar que tiene una disponibilidad de tiempo y de dinero, ¿no? Y que decide dónde lo usa, La ¿no? billetera del cliente. Tu billetera, pero no solo de plata, de tiempo, ¿no? Sí. Usted tiene Claro, tu tiempo sábado en la tarde. limitado Las dos y cosas. ¿qué haces? Y efectivamente el reto es cómo ser más atractivos para la gente, cómo entender realmente qué es lo que la persona quiere, por un lado,
Pero ¿no? perdóname que te lo pregunto al revés. ¿Con quién compite un centro comercial? O sea, el punto 1, el más básico, dirías con otros centros comerciales. A nivel 2, es con otros comercios de la zona que te ofrezcan algún producto o servicio en tu zona de influencia principalmente, ¿no? O sea, 15 minutos de distancia o lo que fuera, ¿no? Pero nivel 3 es con todas las otras opciones de consumo de tiempo y dinero que tengas, o sea, ¿no? Desde tu sofá Netflix. con tu Netflix, que en cierta forma compite con el cine también, ¿no? Ujú. Entonces, ese es finalmente uno de tus eventuales competidores. Y tú tienes que convencer al consumidor de que Bueno. ir al mall no es simplemente ir a encontrar el producto que necesitas, es mucho más. Es que tienes que trabajar en la experiencia, ¿no? Ajá. Y diseñar esa experiencia para el consumidor que tú apuntas. Si tú apuntas a un consumidor, y parte de lo que hacemos nosotros es definimos por cada centro comercial cuál es el arquetipo al cual apuntamos, el o Ujú. los arquetipos, porque puede ser más de uno. Hay un paréntesis chiquito. ¿Puedes explicarnos qué es un arquetipo, por favor? Sí, o sea, perfilamos un poco el consumidor típico que creemos que viene, ¿no? Nosotros incluso le ponemos Lo nombre y bautizan. ¿no? Lo bautizamos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, Fernanda, ¿no? Y viene con Ujú. su familia y trae a sus hijos y normalmente quiere quedarse a almorzar, ¿no? Y viene el sábado y se queda toda la tarde y le compra un helado. Entonces, vas entendiendo además cuál es lo que llamamos el Customer Journey Map, ¿no? El mapa del Ajá. cliente y cómo parte, cómo desde que piensa en venir hasta que se va, ¿no? Y en ese mapa identifica sus necesidades, ¿no? Desde que viene, llega, dónde estaciona su carro, si viene caminando, cómo ingresa, cruzó la pista, oye, acá faltaba un puente, ¿no? Hasta qué compra, qué no compra, va al baño, el baño está sucio, está limpio, ¿no? Hasta que paga el parking también, oye, esto es un dolor pagar, hay colas, lo que fuera. Entonces uno va entendiendo los puntos de dolor Ujú. y los va trabajando. Entonces, si tú dices, oye, los baños, y hay que poner puntos de feedback en todos lados, porque si no, no te Claro. enteras, ¿no? Entonces, tienes puntos para ir identificando esos puntos de dolor Entonces, y los vas de trabajando. tus clientes, digamos, ya clientes, de los clientes actuales, defines grupos, ¿no es cierto? Es una segmentación, pero cuando se llaman grupos de clientes se les suele llamar perfiles, ¿no? Y cuando esos perfiles los redondeas y les pones un nombre específico, este es el reflejo de ese perfil de clientes. Es una señora de tantos años, ¿no? De tantos hijos, etcétera. A eso se le llama arquetipo, se le suele bautizar, y para cada arquetipo, digamos, identificas, mapeas el journey, ¿no? El viaje de este cliente, el paso a paso de su experiencia, y encuentras ahí cosas en las que eres bueno y en las que tienes oportunidades de mejora, ¿no? Cosas en las que no Correcto. hacen muy contentos a los clientes, ¿no? El journey Estoy refraseando lo que tú nos has dicho para que tal vez alguien nos ayude o ayudar a alguien a entenderlo un poquito más, y encuentras esos puntos llamados de dolor, los pain points, ¿no? Y ahí vas resolviendo, Sí. ¿no? Agregas ese puente, limpias ese baño, ¿sí? Me ha resonado mucho, me ha hecho acordar a mi juventud. Yo jugaba un juego que se llama Mall Tycoon. ¿Has jugado alguna vez ese juego? ¿Sabías que existía? No tenía idea. Buenísimo. Yo jugaba Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon y Mall Tycoon, que era básicamente como SimCity, ese juego que construyes la ciudad, pero tenías que armar un mall. Se me ha venido así mientras decían tienes que poner el no sé qué, y tenías que ir armando desde chiquito con retos y ir creciendo tu centro comercial y ponerle más estacionamiento, y de la nada se quedaban encerradas personas acá. No fluía, Un no fluía. vacilón, un vacilón para quizás para hasta hacer innovación y Mira, pensar en soluciones para Ahora, el Mall negocio Tycoon, vamos a de mirarlo. Mall Tycoon debe tener para celular y todo. ahora en Juegazo, ¿eh? este proceso, volviendo a los arquetipos, ¿no? De definir el arquetipo, de mapear ese viaje, identificar esos puntos de dolor, a veces hay empresas que van un pasito más allá, ¿no? Que eso que nos has contado ya es bastante, en verdad, ¿no? Pero el pasito más allá es entrenar a la gente que trabaja en la empresa, sea un supermercado, un mall o lo que sea, para que cuando vean a un cliente, identifiquen, dijiste, creo, ¿no? Identifiquen, esa es una Fernanda, ¿no? O sea, identifiquen el arquetipo. Se cuenta la historia de que cuando alguien entra a un supermercado y eres, digamos, un adulto de 40 y tantos años con familia, ya te tienen mapeado que eres el arquetipo tal y saben que eres el que más va a gastar porque tu familia va con hambre de comprar cosas, ¿no? Y te dan, se dice, un trato distinto. ¿Haces eso? ¿Vas ese tramo más allá de ayudar a tus empleados o de enseñarles a identificar a los clientes y diferenciar el servicio?
Hoy día nosotros nos damos un trato distinto en ese sentido. De hecho, tratamos de dar un trato, me gustaría decir, superior o espectacular para todos, ¿no? Em, Primero que tipamos por motivo de visita, ¿no? Déjame dejar eso claro, porque hay gente que va a entretenerse, entonces va al cine, al restaurante, hay otros que van a comprar, ¿no? Yo tu vida. Pero no hacemos un trato diferente por persona. Lo que sí es, puede que no, y piensa que nuestros trabajadores no son los de las tiendas, porque Así es. ellos no son ni de mi planilla, ni tengo una relación directa con la gente Ni que los, vende, ni los eliges. ni los elijo, ¿no? Entonces, nuestro equipo que esté en el mall es básicamente el gerente del mall, que no está ahí saludando a nadie, está viendo que la operación funcione. Tenemos el equipo de seguridad, ¿no? Que es normalmente tercerizado, pero que tenemos obviamente una relación cercana. El equipo de limpieza y el equipo de mantenimiento. Son como los 3 equipos fuertes que están en mall. El equipo de seguridad sí se le entrena con muchas medidas, ¿no? Desde que tengo gente preparada con temas de primeros auxilios, ¿no? Y puede resolver rápidamente un tema de seguridad de salud, si fuera necesario, o resolver otros temas de seguridad. Pero también en un mall como el Narcomar, por ejemplo, están entrenados a hablar inglés porque pueden Es venir el mall de los turistas turistas. ¿no? Entonces, Claro. hay obviamente equipos que tienen un costo adicional, puede ser, pero tienen ciertas habilidades adicionales que te permite ofrecer una experiencia diferenciada, ¿no? Y no sé, la verdad que no le preguntaba al de seguridad si reconoce que una persona es gringa o alemana o no, pero probablemente en algún momento se da cuenta y puede responder en el idioma correspondiente. Buenísimo. Qué buena. Además hemos hablado un poco del negocio y nos hemos enfocado un montón en el alquiler del espacio, ¿no? Entendiéndolo así, el alquiler del espacio, me imagino que ese es el negocio core. Pero hay otras fuentes de ingresos en un negocio de centro comercial. Vamos primero por el alquiler del espacio, ¿ya? Pues normalmente tienes 4 tipos de rentas. Tú cobras una renta mínima, que es como la renta que, ¿no? Tú alquilas un departamento y te pagan una renta. Solemos cobrar una renta variable y es el mayor de, ¿no? Es decir, un porcentaje de tus ventas y la renta mínima se vuelve como un mínimo, ¿no? Mínimo tanto, pero si te va bien y vendes más, entonces estamos alineados a que vendas más y yo voy a hacer obviamente el esfuerzo porque tú vendas más y traerte gente porque me vas a pagar más, ¿no? Y así ganamos los dos, ¿no? Cobramos normalmente un cachito más chiquito, es más fondo de promoción, que es plata que usamos y reinvertimos para hacer marketing y promociones. Y cobramos. Que eso ya es casi un servicio más allá del alquiler. Claro. Me estás pagando para que yo te haga publicidad dentro del espacio y hacia afuera. Sí, claro. Pero es la publicidad del centro comercial, no del centro comercial como un todo, pero las marcas son los reyes del centro comercial. O sea, son los que tienen que figurar y salen y promocionamos sus campañas y trabajamos muy de la mano. Y de hecho el equipo de marketing trabaja muy de las manos con las marcas de los centros comerciales. Y cobras un gasto común, que es como cuando tienes un depa, ¿no? Que te cobran el mantenimiento, el gasto común, donde normalmente somos deficitarios, o sea, cobramos menos de lo que gastamos, ¿no? Pero, pucha, hay que mantener, pues, el centro comercial. Entonces, los 4 componentes, digamos, del negocio comercial, por decirlo así. Hay un negocio adicional comercial, nosotros lo consideramos comercial, que son publicidad, ¿no? Y ahí también a veces hay un negocio de pantallas, de eventos, de vender espacios dentro del mall. Okay. Claro, que pueden ser temporales, ¿no? Una pared o una pantalla digital, o un espacio para una activación, ¿no? Entonces también hay un negocio ahí de estos espacios que tiene un carácter un poco diferente. Y hay una serie de negocios que llamamos operacionales, ¿no? Uno de ellos es parking, ¿no? Y no siempre es negocio. Hay parking que no cobras o que el costo operativo del parking puede superar al ingreso. Es decir, tú tienes que tener una persona al ingreso, inviertes o sea, si automatizas, incluso inviertes en CAPEX, ¿no? O sea, o alquilas equipos que la tranquera entrada, el módulo de pago, ¿no? Entonces, lo vemos como un negocio. En la mayoría de centros comerciales generamos, pero en otros no siempre es así. Hay un negocio de energía, que normalmente cuando tú tienes cierta escala, tú puedes comprar energía al por mayor y vender al precio de mercado, entonces puedes marginar ahí un poquito. Compras y vendes electrones. Compras y vendes electrones. ¿No? Efectivamente. ¿no? Si tienes un gimnasio, puedes hacer que la gente pedalee. Le regrese al sistema. Te doy una idea de negocio. De ahí me pasas mi tajada. Lamentablemente no se puede, Nico. No se puede regresar. No se puede regresar. Conectas todas las bicis del gym, ¿no? No se puede regresar electrones al sistema. Esa es otra chela de negocios que tenemos que tener con algún eléctrico. No se puede, pero sí puedes hacer varias cosas interesantes. Nosotros algo que hacemos bastante es primero ahorro potente, ¿no? Todas las luces LED, pues hace tiempo, ¿no? Eso ya era como el básico, ¿no? En varios malls, paneles solares. Lo hemos hecho en Arequipa,
en Ica, estamos instalándolo en Pisco, lo hemos evaluado para Independencia. ¿Qué porcentaje de tu consumo logras hacer que sea por No, generación? no llegas al 100%, no, hoy día Por eso. es bajo, ¿no? Ujú. Y además tiene que ser en las ciudades de mayor incidencia de radiación solar, porque no todas las Así ciudades te es. permiten poner paneles. En varios hemos puesto baterías, entonces en la hora pico, es decir, en la hora de valle tú cargas tu batería, en la hora pico de precio, ¿no? Te cortas y sueltas tu energía, entonces ahorras ahí un poquito ahí. Y además es Eh, más sostenible eso. es mucho más sostenible. De hecho, parte de la iniciativa no solo es ahorro, es que nosotros medimos huella de carbono y nos hemos puesto una meta de reducción, ¿no? Y la medimos. Entonces, tenemos un componente importante donde buscamos decir cómo impactamos menos en el medio ambiente. Les puedo contar también un montón de eso si quieren y si les interesa. Pero hay varias iniciativas en ese frente también. Hoy día toda nuestra energía está certificada y viene de fuentes renovables, ¿no? Que de repente no todos lo hacen. Porque sí le dedicamos mucho al tema de sostenibilidad. La verdad que nos tomamos súper en serio porque somos un negocio de largo plazo. O sea, estamos en un lugar y vamos a estar ahí Claro. por los próximos 50, 100 años, ¿no? O más. Y hay que pensar justamente en el largo plazo y en la sostenibilidad de nuestro negocio. Claro, y energía renovable la llamas o sostenible. Renovables. Renovables. O sea, hidroeléctrica cumpliría. Claro. O sea, Claro, tú cuando hidroeléctrica, compras, eólica, por mayor le pides, solar. certifícame que la energía, el certificado nosotros tenemos se llama IREC, pero pides que el vendedor te certifique que la energía es de fuente renovable. Buenísimo. ¿Y ustedes específicamente ven su centro comercial y piensan en oportunidades para integrarse hacia adelante, por ejemplo, de agarrar y hacer sus propios negocios de retail, de No. restaurantes, nada por el estilo? No, así como discutíamos al principio que para el retailer puede haber una decisión de soy dueño del local o no, nosotros la decisión es nosotros no vendemos lo que vende nuestro retailer, no competimos con él, nosotros le brindamos un espacio y hacemos lo posible porque él venda lo más posible. Es un negocio tan diferente que la probabilidad de que no te vaya bien es alta, pero además el riesgo de que tu cliente diga, oye, ¿qué pasa? Te estás metiendo a pelear conmigo, ¿no? Pero Tiene- existe ese otro modelo. O sea, tenemos grupos económicos en el país que tienen todo el paquete. Todo, claro. ¿No? Nosotros no, es una decisión consciente donde además creemos que es una fortaleza porque nosotros diseñamos un mall y podemos escoger qué marca queremos. Somos agnósticos a que sea mi primo Así o no. es. Yo tengo que escoger, mi labor es escoger la mejor marca para el centro comercial y ninguna está relacionada a mí, ¿no? De cara al cliente que busco, ¿no? De cara a la renta que busco para mi inversionista. Pero eso también me permite que si yo incorporo socios inversionistas, ellos tienen la certeza de que yo no tengo ningún conflicto de interés, Ujú. ¿no? Realmente yo les voy a buscar el mejor locatario para ese mall y que le maximice valor a ese inversionista mío. Nos hablabas al inicio de 4 frentes, ¿te acuerdas? Estábamos hablando del inmobiliario, del financiero, el de la gestión de la renta y se me fue el cuarto. Creo que ¿La era en el orden operación del puede ser, segundo, o no? operación. El inmobiliario, imagínate que empezamos de cero, ¿no? Y tú dices, oye, yo veo primero que en esta ciudad viene bien otro mall, o en este distrito, en esta zona, ¿no? Cuéntanos, porfa, cómo es ese viaje, porque hay todo un proceso ahí desde eso. De hecho, hay algunas ciudades que se consideran en el Perú que ya están sobresaturadas de malls, ¿no? Ujú. Pero primero, ¿cómo identificas que hay una necesidad de que vendría bien otro mall acá? Luego, ¿dónde? Y luego, ¿de qué tamaño, de qué tipo y Mm. cuánto invertir, etcétera, ¿no? Porfa. O sea, si piensas en una ciudad, la primera es entendiendo, ¿no? Cuánto es la venta total o capacidad adquisitiva o si quieres PBI y qué hay en la zona. De repente dices, acá no hay ningún mall o acá ya existe uno, existen 5, existen 6, ¿no? Entonces, mapeas más o menos si hay oportunidad o no, sería el primero, el segundo, contra quién competiría. Pero ¿no? mapeas poder adquisitivo por grilla de la ciudad, o sea, por Entonces, manzanas. imaginemos que esta ciudad creo que tiene potencial, ¿no? Bueno, ¿qué ubicaciones, no? Ujú. Y normalmente vemos lo que se llaman isocronas, es decir, a 5 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos, quién está, cuál es el poder adquisitivo, el P por Q, ¿no? Cuánta gente por poder adquisitivo, cuánto y cuánto de ese porcentaje de ingreso normalmente consumen en comida, en vestuario, en calzado, ¿no? Entonces acá puede haber un potencial de venta de tanto, ¿no? A un potencial de venta de tanto, tú asumes que tú puedes capturar una renta de tanto, ¿no? Ujú. Que Una normalmente es tajada, lo que una nosotros tajada de la medimos. billetera. Nosotros medimos lo que llamamos el costo locatario, ¿no? ¿Cuánto va un locatario va a pagar de su venta? Hay porcentaje más o menos, y tú dices, esto no puedo capturar. Eso, y también dices, bueno, y entonces me da para qué tamaño mall, ¿no? O sea, esto es un mall de, no sé,
15.000 metros, 50.000 metros, 100.000 metros cuadrados. O sea, pero perdóname, ahí solo para entenderlo. Por un lado ves la población, su capacidad adquisitiva, Mercado. cuánto gastarían en el mall. Y por otro lado, lo que te entendí es, veo los locatarios, cuánto me pueden pagar de alquiler. Claro, o sea, más que eso, Tiene que lo cuadrar. primero que ves es mercado, ¿no? Entonces, Ujú, la gente que está acá, ¿cuánto consume? Y ese consumo, ¿cuánto puedo atraer? ujú. Y ahí es donde está la competencia también, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuánto puede jalar la competencia si es que la hay y qué tan cerca está? ¿No? Sobre esa base tú dices, bueno, entonces, ¿qué marcas considero que traigo? ¿Cuánto me pagan esas marcas? Entonces tú puedes hacer una primera corrida hacia adelante de tus flujos, pero la siguiente pregunta es, ¿y cuánto tengo que invertir acá? ¿No? Ujú. Entonces hay que costear cuánto me cuesta construir este mall, ¿no? Y consecuentemente es rentable o no es rentable. De repente para las ventas que genero esto es muy caro, ¿no? O la tierra es muy cara para Y poder el hacer papel algo. aguanta todo. Me imagino, sí, o sea, la probabilidad de equivocarte en esa corrida inicial, ¿no? En tirar esos números no debe ser baja, ¿no? O ya Bueno, con la experiencia ganada, ¿tú crees que...? uno hay experiencia, dos hay datos comparables, entonces hemos desarrollado varios malls, sabemos más o menos cuánto cuesta el metro cuadrado por tipo de mall, por tipo de material y lo mismo las rentas, ¿no? Tenemos varios comparables donde puedo decir, en un mall comparable que tenemos, esto es lo que más o menos vende uno, más o menos las rentas que podemos cobrar, entonces Ujú. hay data En que nos una permite, ciudad de ingresos similares. sí, claro. Y, Estamos y- en 22 ubicaciones en claro. el país, 57 en los 3 países. Entonces, Y es un negocio de largo plazo. Muchas veces tienes que ir desarrollando un poquito la costumbre, la ubicación, que se vuelva parte del día a día de los que viven por ahí, ¿no? de hecho, todo centro comercial nuevo tiene una curva de partida. O sea, tú no Ujú. partes el día uno, con algunas excepciones. ¿Ah? Mediaplaza Independencia fue una excepción increíble que abrió y había colas, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que tú generas es habitualidad. Entonces la gente se va acostumbrando, va yendo, le va gustando. Pero hay malls que fracasan también. Hay moles que fracasan. ¿Qué hace un mall que fracasa? ¿Qué salida le queda? Repensarse, ¿no? O sea, claro, porque reutilizar el mismo espacio para otra cosa y con toda la inversión un día, digamos, no Bueno, O sea, es... también se van transformando los espacios, ¿no? sí. O sea, antes de Camino fracasar, tú Real vas a ir hoy es transformando los oficinas. espacios poco a poco, ¿no? Tú ves en los malls grandes suburbanos, ¿no? En Estados Unidos, donde las cajas grandotas empezaron a desaparecer Ujú. y han transformado ese espacio. Bueno, de hecho hay malls en Estados Unidos que se están convirtiendo en viviendas. No sé si has visto eso. Tiendas del centro comercial, que hoy día hay gente que vive en lo que antes era una tienda de un centro comercial. O sea, Bueno, acá, como decía, en Camino Real hay gente que trabaja hoy, donde como antes eran oficinas. tiendas. O sea, han hecho torres de oficinas encima del antiguo mall, que era en su momento uno de los malls más importantes de Lima, ¿no? Pero la ciudad cambió, el modelo de negocio cambió y el espacio se tuvo que reinventar también. Te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando, ves las oportunidades y las vas tomando. Y ya que estamos en esto, Alejandro, ¿qué tendencias ves? O sea, y tal vez no solo a nivel local, sino regional y global, ¿hacia dónde va el futuro de los centros comerciales? Nico nos hablaba hace un rato de, oye, el online que tanto come, pero cuéntanos, ¿van agrandándose, aumentando en cantidad? Esa es una buena. Efectivamente, de repente la principal que se ve hoy día es la tendencia más hacia la experiencia y hacia el ocio y entretenimiento, donde tú ves que las proporciones de tu mix comercial, por llamarlo así, van tendiendo cada vez más hacia esos rubros, ¿no? Entonces un poquito más hacia lo gastronómico, ¿no? Sobre todo en nuestro país, donde la gastronomía cobra una relevancia importante, a la gente le gusta comer y probar cosas nuevas. Entonces ese porcentaje, por decirlo así, del área arrendable va creciendo, ¿no? Y se vuelve relevante. Como un componente más allá de ir a comprar, ¿no? Ir a consumir algo, probar algo, el restaurante nuevo que sale. Entonces es una tendencia que claramente se da. Hay tiendas que también han surgido que son más de experiencia, ¿no? Y donde de repente tú vas y em, te pruebas las cosas y después las compras en otro lado, ¿no? O sea, las pides online, ¿no? La gente ya Sí. compara, tú vas con tu esto, miras cuánto cuesta acá, cuánto está online y entonces hay tiendas que cumplen un rol de experiencia. Acuérdate, hace tiempo ya no está, pero incluso hay unas tiendas que tenía Samsung Ujú. que eran una exhibición, ¿no? Y te ponía ahí su refrigerador que hablaba, ¿no? Cómpralo online, te decían, ¿no? Acá no te vas a llevar el refrigerador de acá. O lo que hizo la Es- TAM en su momento, que te ponía los stands en donde te sentaban en la computadora y te decían, aprende a comprar online. Claro, ¿no? Entonces hay un componente. Esas señoritas que te ayudaban ahí ganaban comisión si no regresabas, si comprabas después online. No, fue una genialidad. Sí. Hicieron que todo el mundo cambie de comportamiento, ¿no? Pero Todo el mundo se acostumbró a comprar online en los malls. Exactamente, Que antes ibas al mall, a la agencia que estaba en el mall. tal ¿no? Y cual. hacías tu colita y de ahí te sentabas con el agente.
Pero como marca, digamos, como representante de marca, que tú quieres que la gente pruebe tu producto, que lo conozca, ahí es donde el mall cumple un fin súper valioso, porque tú quieres que alguien se vincule, ¿no? Si tú quieres vender un reloj, oye, ¿dónde lo veo? ¿Dónde veo cómo funciona? Claro. Que lo va a comprar en el punto, de repente no ocurre, pero sí, Y de repente sí, así es un reloj, probablemente sí, ¿no? Pues, sí, que me lo manden, mejor por acá me aseguro mi reloj, me lo llevo. sí. Pero otra tendencia, por ejemplo, con la misma lógica de las agencias de viajes o aerolíneas, ¿no? Los bancos están haciendo lo mismo. Tú dices, el banco quiere que tú transacciones online, por favor no vengas a Cada mi vez menos agencia, agencias, sí. porque me genera un costo tremendo, ¿no? Entonces los bancos poco a poco se irán reduciendo. em, Incluso hay un banco, no es el nombre, pero ya empezó a sacar unas agencias que son como más virtuales, entonces tratan de, Ujú. o sea, tienen el espacio físico, pero te impulsan al servicio virtual, ¿no? Qué buena. Otra duda que tenía es qué pasa los lunes en la mañana. Porque tú los domingos, los sábados, tienes repleto el mall, pero me imagino los lunes en la mañana muy poca gente va, y en general los días de semana en la mañana tienes mucho menos gente. ¿Qué tan creativo te tienes que poner o el negocio normalmente da para no tener que cambiar mucho No lo me que tengo que poner sucede en el creativo. mall? O sea, hay cosas que van a funcionar igual, ¿no? El supermercado es algo, el mall suele abrir 10 y media, ¿no? Algunas tiendas un poco más, pero es el horario porque efectivamente nadie suele ir pues a las 7 de la mañana, a menos que vayas o al supermercado o al gimnasio, ¿no? Que son, o de repente a una farmacia y o similar, ¿no? Laboratorio, ¿no? Pero si no, realmente no esperas a nadie a las 8 de la mañana en tu mall. O sea, no, No usas no el es. espacio para otra cosa. Hoy en día, voy a decir sí y no, ¿no? Porque ponte los cines en las mañanas, alquilan sus espacios para empresas que quieren dar charlas o lo que fuera, ¿no? Sí. Hasta para fiestas de cumpleaños. Ajá. Por eso digo sí y no, porque por ejemplo, parking, efectivamente hay iniciativas para decir, oye, tengo gente que vive cerca y que podría comprar un abonado y dejar su carro en la noche. Entonces hay oportunidades de algunos espacios rentabilizarlos de otra forma, ¿no? Parking es uno. em, Algo que no ha cobrado todavía fuerza tanto, pero es carros eléctricos, ¿no? Que eventualmente podrían cargar también en la noche, Ujú. flotas de buses, lo que fuera. Los podría meter todos en la noche y cargar ahí, ¿no? Y se van en la mañana. Entonces sí hay oportunidades de darle un segundo uso al espacio, Claro. O Porque sea, parece, porque ¿no? tienes una inversión ya hecha. Sí, claro. El no, tema es cómo le saco el jugo 24 horas del día todos los días. porque además Y parece chiquito, no, solo algunas personas lo van a hacer en la noche, pero cuando tienes un montón de malls en un montón de países y todos los lunes en la mañana esos malls están semivacíos comparado con... Hay una oportunidad real de hacer escala con un pequeño negocio como ese, ¿no? Alejandro, los centros comerciales en el Perú y también en el mundo están adecuándose a diferentes necesidades. De hecho, algunos ya tienen ofertas de salud dentro del centro comercial, ¿no? Clínicas, también educativas. No lo he visto yo en Perú, no sé si lo hay, pero es algo que también está ocurriendo. Y en algunos extremos, como el que hablábamos hace un rato en Estados Unidos de vivienda, ¿no? ¿Tú ves eso ya ocurriendo? ¿Crees Sí. que va a ser algo que lo vamos a vivir? De todas maneras, y parte de la siguiente premisa, creo yo, que es que el valor de la tierra cada vez es más alto, ¿no? Em, y llega un punto que tú para poder construir un mall, y la gente no compra en el piso 20, ¿no? Compras en el primero, segundo, tercer piso, con suerte, ¿no? Al cuarto. Pero para poder pagar cierta tierra, tienes que construir solo hacia arriba para pagarla, porque si no, no te da la rentabilidad del valor de la tierra hoy Metro en día, cuadrado. ¿no? Ujú. Entonces hay ciertas cosas que si quieres la altura, retail no es Claro, tienen que ser lugares no de es el destino, elemento, ¿no? Entonces, no tanto de flujo. claro, te lleva a decir qué le pongo arriba del retail, ¿no? Entonces, efectivamente, vivienda, salud, educación, ¿no? Oficinas, hotel, ¿no? Y eso obviamente va a ser un complemento natural en los malls, sobre todo los más urbanos, ¿no? Que están en zonas más céntricas, donde la tierra es más cara, pero también hay verticalidad. Y eso hoy día se ve, varios malls tienen algún componente educativo en el mall, salud existe y es algo que existe hace tiempo dentro de los malls, te permite también esta lógica de one-stop shop, ¿no? O sea, yo Ujú. llego y resuelvo todas mis necesidades en el mall. Oficinas también, es algo que se ve, ¿no? Y vivienda es algo que en Perú todavía no se ve. Nosotros lo hemos anunciado en Chile, hemos hecho, a ver, nosotros ya hace unos años empezamos los primeros proyectos de vivienda para renta institucionalizada, donde somos dueños de todo el activo y rentamos los espacios. En Perú vamos a abrir nuestro primer edificio acá en la mar, a pocas cuadras, em, ¿no? Vivienda para renta, pensado justamente con esa lógica, podemos hablar Integrado, largo. integrado al mall.
En el primero ¿no? Como es el primero que hacemos, lo hemos hecho independiente. Qué lindo, Ok. es un edificio sin junta de propietarios, es un sueño eso. Una maravilla. Después les paso el dato por si quieren mudarse ahí. Vale. Pero con áreas comunes bacanes, o sea, un buen espacio bien ubicado. Ajá. ¿no? Y si nos va bien, ¿por qué no pensar que eso también puede ser en el mall? En Chile ya lo estamos haciendo, ¿no? Y tienes efectivamente para el que vive ahí o decide vivir ahí, una serie de ventajas. Tienes todo tu comercio abajo, lo que necesitas, restaurantes, seguridad, etcétera, ¿no? Y en una buena ubicación, normalmente con transporte público cercano, buenas vías de acceso. Entonces hay un complemento ahí importante también. Es que un ejemplo similar, pero muy jalado de los pelos, es cuando tienes un edificio ¿no? de vivienda y que en el primer piso tiene una tienda de conveniencia o una bodega. Eso de ahí le favorece, le mejora la vida a la gente que Claro. vive en el edificio. En el extremo, yéndonos al otro lado, es vivir en un centro comercial. Tienes todo, peluquería, tienda, cine, gimnasio, debajo de tu casa, ¿no? O sea, realmente suena súper potente. Obviamente tienes que tener un acceso independiente, porque no es que quieres salir y estar ahí ¿no? en la puerta del cine, de repente saliendo de tu casa. Pero, ¿por qué no estar, ¿no? al costado? O sea, salir relativamente rápido y tener acceso Nunca he a todo vivido esto. en un centro comercial, pero me he quedado en un hotel, en un centro comercial, y bacán. Además era por chamba unos días y todo el tiempo que tuve libre me la pasé paseando por el centro comercial, ¿no? Y quieres comer y te vas a este lugar y al otro. Todas las Súper, opciones. súper interesante. Más bien, Alejandro, ahora nos toca un segmento muy especial. Nico, ¿cómo se llama el segmento? La chela de la sabiduría. ¿Qué es eso? Este segmento es donde Alejandro nos compartes un aprendizaje, algo que te hubiese gustado que a ti te digan cuando te metiste en este negocio por primera vez. Eso está difícil, ¿ah? No sé si me hubiera gustado. Yo creo que diría dos cosas muy diferentes. Algo que me hubiera gustado que me dijeran cuando iba a entrar a este negocio, y no entré en la compañía actual, no he estado en varias compañías de este negocio, es, no es que me hubiera gustado, pero hubiera sido chévere, va a ser mucho más entretenido de lo que te imaginas. La verdad Ajá. que uno piensa que este negocio es simple y aburrido, ¿no? Oye, te sientas a recoger rentas. No, compadre, hay 1000 aristas y hay muchas cosas que hacer, que aprender en un negocio de rentas inmobiliarias, ¿no? Uno piensa que es simple, fácil y es súper complejo. Y eso lo hace entretenido, retador, ¿no? Bien chévere. Ahora, algo que me hubiera gustado que me digan en general en mi carrera, puede ser en algunas cosas puede ser un poco más avesado, más arriesgado, ¿no? Más avesado, más arriesgado. A veces uno se la juega más segurolas y se pueden hacer cosas más riesgosas. Ajá. ¿Te ha servido entonces ir probando cosas cada vez más atrevidas y... No, cuando uno se va haciendo viejo se va haciendo más cauto. Entonces Claro. tienes que aprovechar la juventud para... Claro, Para tirarte más a la piscina. Claro. Genial. ahí está. Alejandro, 1.000.000 de gracias. Un aplauso, gente, para Alejandro. Muchas gracias. Espectacular. Salud. Salud, salud. Salud. Muchas gracias.